Bienvenidos a este módulo de formación del Comité de Control Social del año 2021 para las entidades del sector solidario. Hablemos primero del elemento asociativo y solidario. Las entidades solidarias se basan en los valores de autoayuda, autogobierno, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Es así como las cooperativas y fondos de empleo son empresas solidarias. Sin embargo, es válido aclarar que los objetivos principales de las personas que crean una entidad o se unen a ella consisten en mejorar sus condiciones económicas y sociales por medio de la ayuda mutua y la solidaridad orientada al bien de todos los asociados antes que los intereses individuales. Los principios y valores del cooperativismo que han sido determinados por el Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional e incorporaron a la Ley 454 del 98 destacan los siguientes: adhesión voluntaria y abierta, que va en armonía con el derecho constitucional de la libre asociación; gestión democrática por parte de los asociados, de ahí la importancia de que en todos los actos de elección de cuerpos directivos, revisoría fiscal y demás toma de decisiones, que participen la mayor cantidad de personas o aquellas que han sido elegidas como delegados y lo hagan de la mejor manera y se preparen para ello. Participación económica de los asociados, no en el entendido de repartir utilidades, ya que no somos una entidad con ánimo de lucro, sino el tener el acceso a servicios de crédito, de bienestar y la posibilidad de generar ahorro dependiendo del tipo asociativo. Autonomía e independencia. A pesar de que hay una amplia regulación para el sector de la economía solidaria, también el ente regulador es respetuoso de las decisiones que al interior de la entidad se tomen, sin que éstas vayan en contravía de los principios generales del sector de la economía solidaria o la Constitución. Cooperación entre cooperativas. Es muy importante afianzar el sector de la economía solidaria en alianzas con otras entidades del mismo sector para que así se pueda cumplir con más facilidad los objetivos propuestos. Interés por la comunidad. Este es muy importante ya que busca no solo generar con la limitación de recursos que siempre tienen nuestras entidades el mejoramiento de la calidad de vida del asociado, sino también aportar a la construcción de comunidad. Y el último es educación, formación e información. Mucha falta nos hace en el sector solidario entender la importancia de los procesos de formación, de actualización. Cuando no estamos debidamente capacitados o actualizados, no tomamos las decisiones como directivos, administradores, funcionarios, etcétera, de la mejor manera, y es por eso que se presentan hierros normativos o incumplimientos legales. También se presta para no cumplir con los lineamientos objetivos institucionales que nos hemos puesto en nuestra entidad solidaria. El marco legal del sector de la economía solidaria está basado, como cualquier norma en nuestro país, parte de la Constitución política, en donde se desarrollan varios principios constitucionales en relación con el sector de la economía solidaria. Vienen algunas leyes y decretos que han sido promulgadas por el Congreso de la República o por el presidente. Vienen las circulares instructivas de la Superintendencia de Economía Solidaria, que es el ente de inspección, vigilancia y control. Son actos administrativos de carácter vinculante para las entidades vigiladas. Y al interior de la entidad solidaria, los asociados aprueban el estatuto, que es el cuerpo normativo más importante, y este se ejecuta a través de los reglamentos, que son potestativos de la junta directiva o el consejo de administración, dependiendo del tipo de entidad, a excepción del comité de control social, que debe ser aprobado por ellos mismos. Aquí está el desglose de las normas más importantes en relación con los fondos de empleados. Tenemos la ley 454 del 98 y la ley 79 del 88, que es la ley marco del cooperativismo. Aquí hablamos es de juntas de vigilancia y hace todo el desarrollo normativo para este tipo de entidades. El decreto ley 1481 y la ley 1391 del 2010 son las normas marco del sector de la economía solidaria para los fondos de empleados. A su vez, se han emitido unas normas complementarias de alta importancia, como el decreto 344 del 2017, que son las normas provinciales para la regulación de los servicios financieros de los fondos de empleados, y el decreto 962, que es para todas las entidades del sector solidario que cumplan con ciertos lineamientos, que son las normas de buen gobierno solidario. Recordemos que la ley 454 define la economía solidaria
como un sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas, identificadas por prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. Los fondos de empleados, define la ley, el decreto ley 1481, son empresas asociativas de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores, y esto es lo que nos diferencia de las cooperativas. Un fondo de empleados siempre debe tener un vínculo común de asociación con una entidad patronal o un empleador, y que busca que estos asociados propicien o generen actividades para el mejoramiento de su calidad de vida y ojalá de su grupo familiar y de la comunidad. La estructura organizacional de un fondo de empleados a nivel general es la siguiente. El máximo ente es la asamblea de asociados, que puede ser por delegados o general, quien define las directrices y políticas generales de esa organización solidaria y a su vez ejerce control sobre la gestión y esas políticas que ha adoptado a través del mecanismo de la asamblea anual de asociados o extraordinaria cuando se requiera para tocar un tema de alta importancia. Esta asamblea elige 3 entes principales: el órgano permanente de administración, que es la junta directiva, que como su nombre lo indica es el órgano que se encarga de administrar los recursos de la entidad solidaria y ejecutar las actividades a nivel general que le atañen a esa entidad y las instrucciones que se emanan de la asamblea. Y tenemos un control social técnico, que es el que vigila o el que está atento a que ese elemento asociativo, a que se desarrolle ese objeto social, se cumpla al interior de la organización solidaria. También elige al revisor fiscal, que es un control técnico y que su objetivo principal es dictaminar la razonabilidad de los estados financieros de esa organización y algunos aspectos de cumplimiento. De esta junta directiva se nombra un gerente, que es el ejecutor de las decisiones de la junta directiva, con los comités internos de apoyo y ahora, con base en las nuevas instrucciones legales, un área estructurada para la adecuada gestión del riesgo. Este ente o esta entidad solidaria va a tener 3 procesos principales: unos procesos estratégicos, unos procesos misionales y unos procesos de apoyo, siendo los estratégicos todo lo que es vinculación, conservación y procesos disciplinarios de asociados. Los misionales, todos los del desarrollo del objeto social, cartera, ahorro y convenios, y de apoyo, todas las actividades que se deben llevar a cabo para cumplir con los objetivos o los objetos misionales, como son contabilidad, tesorería, archivo, talento humano, etc. Recordemos cuáles son los órganos de dirección y control. La Asamblea General, ya hablamos de ella, es el órgano máximo del Fondo de Empleados, la que orienta el rumbo y desarrollo de la misma. Sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. La constituye la reunión de asociados hábiles y de los delegados elegidos por estos. Recordemos que hay 2 tipos de asambleas: las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. La asamblea ordinaria se convoca para el cumplimiento de funciones regulares y debe celebrarse dentro de los 3 primeros meses del año calendario, exceptuando las entidades de integración, que deben celebrar la asamblea dentro de los 4 primeros meses. La asamblea extraordinaria se celebra en cualquier época del año con el objeto de atender asuntos imprevistos o de urgencia, y únicamente se pueden tratar en ella los asuntos para el cual fue convocada. La Asamblea General Ordinaria puede sustituirse por la Asamblea de Delegados, como pasa en muchas entidades, cuando la primera se dificulte debido al alto número de asociados, por estar en domicilios diferentes o por los altos costos para su realización. Acá tenemos las funciones de la asamblea: establecer las políticas y directrices generales de la entidad, aprobar los estatutos, aprobar la información financiera de cada año, elegir a los miembros de los órganos de administración y control, elegir a la revisoría fiscal y en general las demás que la ley le atribuye. La junta directiva es el órgano que recibe la asamblea general la responsabilidad de administrar el fondo de empleados. Su número de integrantes, periodo, causales de remoción, funciones, etcétera, deben estar determinadas en el estatuto y desarrollarse en la respectiva reglamentación. Acá están las funciones de esa junta directiva o consejo de administración: aprobar el presupuesto, reglamentar los estatutos, formular políticas, dirigir educación, definir la estructura de asignaciones de cargo, nombrar y remover al gerente,
aprobar la admisión de los asociados y conocer de los retiros de los mismos, aprobar de los estados financieros intermedios, convocar a la Asamblea General Ordinaria, decidir sobre la afiliación de otros organismos, dar cumplimiento a todas las normas jurídicas atinentes al sector de la economía solidaria, etcétera, etcétera. Los invitamos a que den lectura a su estatuto, en donde se detallarán las funciones de este órgano. El gerente es el representante legal del Fondo de Empleados y es el ejecutor de las decisiones que se tomen de los entes administrativos. Ahora hablemos de los órganos de control. El control social se refiere al control de resultados sociales. Es un control que le compete a la Junta de Vigilancia para las Cooperativas y al Comité de Control Social para los fondos de empleados. Es interno. Es a los asociados a quienes les compete el ejercicio en el desarrollo del principio de autogestión que consagra la Ley 454, porque debe desarrollarse con fundamentos de investigación y valoración. La revisoría fiscal es un mecanismo de control técnico y financiero externo que desarrolla sus funciones en el Código de Comercio de forma complementaria en la Circular Básica Jurídica, la Supersolidaria. Entre otras, la revisoría fiscal controla y analiza los resultados y la conservación de activos de la sociedad, que los actos de los administradores se ajusten a la ley con base en las normas legales vigentes, inspecciona el manejo de los libros de contabilidad, actos, etc. En el estatuto de su entidad solidaria también se desarrollan las funciones de la revisoría fiscal. Y hay unos comités internos administrativos de apoyo, que son grupos de trabajo que se organizan en los fondos de empleados o cooperativas para dar cumplimiento a su objeto. Este varía con base en las características de la entidad solidaria, bien sea un fondo de empleados o una cooperativa. Ahora sí hablemos del Comité de Control Social. El eje principal del Comité de Control Social, como ya se menciona, es el elemento asociativo, el cual ya se explicó, y hace referencia a 3 puntos fundamentales: al control de los resultados sociales, a los procedimientos aplicados para el logro de sus resultados, a los derechos y deberes de los asociados, porque no solo debemos velar porque se cumplan los derechos de los asociados, sino también porque estos cumplan sus deberes. Los resultados sociales pueden ser vistos desde varios puntos de vista: el interés de los asociados, que puede ser económico, social, cultural, académico, etc. Por otra parte, el Comité de Control Social fiscalizará o velará si se están satisfaciendo esas necesidades primarias, tomando en cuenta la multiplicidad de las mismas y la limitación de recursos con que cuentan las entidades. Es decir, si se cumple con el objeto para el cual se constituyó la entidad solidaria, misión y visión, principios o valores. Ahora preguntémonos como integrantes del Comité de Control Social: ¿tenemos visión? ¿Tenemos misión y valores institucionales aprobados por nuestra entidad solidaria? Y si los tenemos, ¿la conocemos? ¿Tenemos claridad frente a ella? Entonces, este control social no va enfocado a definir los temas financieros o evaluar aspectos legales que le competen a la Junta Directiva, porque para eso hay una revisoría fiscal. Es que ese elemento asociativo y el cumplimiento de esa misión y esa visión se esté materializando en la prestación del servicio hacia el asociado. Procedimientos aplicados para el logro de objetivos. Se pretende verificar que los resultados propuestos sean obtenidos conforme a la ley, los estatutos y los reglamentos. Es decir, tenemos que validar que no se pase por encima de los derechos de otras personas o de la ley para poder cumplir un objeto en entidad. Igualmente tenemos que mirar si se cumple o no con los principios y fines de la economía solidaria, sin que esto signifique duplicar o suplir la función de la revisoría fiscal o demás entes de control. Velar por los derechos y deberes de los asociados, protección de los derechos de los mismos, velar por que cumplan los deberes, velar por el cumplimiento del manual de buen gobierno. Los invitamos a que al interior de su organización solidaria revisen, estudien el manual de buen gobierno, porque le asiste al Comité de Control Social la función de velar porque el manual de buen gobierno se esté acatando y cumpliendo. También una función del Comité de Control Social es dar respuesta a las peticiones, quejas y reclamos de los asociados que están reguladas en la Ley 1755 del 2015. Y también es su función de llevar a cabo el proceso de investigación dentro del desarrollo de los procesos disciplinarios.
¿Con qué mecanismos cuenta el Comité de Control Social para la identificación de necesidades? Encuestas a los asociados con el objetivo de identificar necesidades, establecer la satisfacción del servicio que reciben las personas, llevar un control al balance social. Este tema sí que ha tomado importancia porque no solo nos interesa obtener excedentes y crecer en activos, sino cuál es el impacto que como entidad solidaria estoy trayendo a mis asociados. Eso se materializa en ese balance social o en esa transferencia solidaria. Le asiste al Comité de Control Social dentro de sus funciones principales aportar a la construcción de ese balance social. También llevar el control de sugerencias, manejando a través directamente del Comité de Control Social iniciativas, sugerencias, recomendaciones o incluso aspectos de mejora para que la junta directiva los tenga en cuenta más adelante y se pueda mejorar la prestación del servicio y la calidad de los mismos. Áreas objeto del Comité de Control Social, todo el tema de reglamentación de bienestar, el tema de los auxilios, celebración de fechas especiales, convenios, extensión de servicio a los asociados, resultados de la gestión social. No está mal visto y de hecho se espera que haya una integridad del Comité de Control Social en las diferentes actividades que el Fondo de Empleados crea, como por ejemplo el Día de la Familia, el Día de la Salud, un bingo, etcétera. No debería ser el Comité de Control Social ajeno a estas actividades porque precisamente lo que se busca es que haya una integridad de equipo y que no cada quien tire para su lado, sino que se trabaje por un fin común en la entidad solidaria. ¿Qué información debe tener en forma permanente el Comité de Control Social? Los principios, valores fundamentales, aplicarlos y conocerlos que vienen de la Ley 454, de la legislación nacional, en especial aplicable al sector de la economía solidaria que ya mencionamos, el estatuto y el reglamento o política de protección de datos personales, el manual de buen gobierno, el cual reiteramos debe estudiar el Comité de Control Social, conocerlo y hacerlo respetar. De los servicios y convenios vigentes de la entidad, mal haría un integrante del Comité de Control Social no saber cuáles son los convenios con que cuenta el Fondo de Empleados y desarrollar un plan de trabajo anual que se basa en unos ejes fundamentales como son la gestión social, el tema de atención de quejas, el tema de procesos disciplinarios, actualización normativa, entre otros. Otras actividades del Comité de Control Social: aprobar su propio reglamento, levantar las actas de las reuniones que haga, emitir diferentes comunicados hacia los diferentes entes de la entidad con el ánimo de aportar ideas, solicitar información, hacer recomendaciones, etc. Solicitar a la Junta Directiva, en caso de que se presente un proceso disciplinario, la posible aplicación de una sanción, inspeccionar los libros y actos de comercio, el control y análisis de los libros de este comité, constancia de recomendaciones y propuestas a los órganos de administración sobre la gestión, informes obligatorios necesarios a los órganos gubernamentales, construir en forma conjunta con la administración indicadores y resultados de la gestión social. Funciones legales y estatutarias. Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias, en especial a los principios cooperativos. Informar a los órganos de administración, el revisor fiscal y la supersolidaria sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento del Fondo de Empleados y presentar recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deben adoptarse. Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la prestación de los servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos para el conducto regular y con la debida oportunidad. Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberes consagrados en la ley, los estatutos y los reglamentos. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello y velar porque el órgano competente se ajuste el procedimiento establecido para tal efecto. Verificar las listas de asociados hábiles para poder participar en las asambleas o para elegir delegados. Rendir informes sobre las actividades a la Asamblea General de Asociados y las demás que le asigne la ley o los estatutos, siempre y cuando se refieran al control social que ya hemos explicado y no sean propias de otros entes. Como vemos, las funciones del Comité de Control Social no van solo encaminadas a emitir esta certificación para la Asamblea, tiene una función mucho más importante que es la de velar, porque ese elemento asociativo de verdad se desarrolla y se materializa al interior de esa entidad solidaria.
Convocar a la asamblea cuando el órgano competente no lo haga, velar por el cumplimiento del manual de buen gobierno, estar informado sobre los cupos individuales de crédito para las entidades de categoría plena. Si su fondo de empleados no pertenece a esa categoría, no le asiste esa función, etc. Hablemos un poco de las peticiones, quejas y reclamos. Cualquier queja, reclamo o denuncia de una sociedad en relación con la prestación de los servicios o por la posible violación de la ley, los estatutos o los reglamentos se tramitarán mediante el Comité de Control Social. Las quejas o reclamos por asuntos especiales que requieren revisión, certificación o aprobación del revisor fiscal, como el régimen de inversiones, cobro de intereses, devolución de aportes, objeciones sobre los estados financieros, le corresponde resolver la revisoría fiscal. Con la nueva circular básica jurídica de este año, esta función es indelegable por parte del Comité de Control Social. Es decir, que ante una petición o queja, si le llega a la administración debe ponerle de conocimiento al Comité de Control Social y es este quien debe dar respuesta. Diferente es que se apoye en documentos, informes, entrevistas y demás soportes necesarios por parte de la administración para dar respuesta a la misma. Y si son temas de carácter financiero, le corresponde a la revisoría fiscal. Hablemos del proceso disciplinario. El proceso disciplinario no es más que un estudio de un caso que se presenta por una posible comisión de una falta interna por parte de un asociado o un grupo de asociados que afecten o vulneren los derechos de los demás asociados o vayan en contravía de una persona en particular que haga parte de la organización solidaria. Lo primero que se hace es una autoapertura de investigación. El Comité de Control Social hace un pliego de cargos al investigado o acusado. Este pliego de cargos se notifica, se le dan las instancias procesales que haya adoptado su estatuto para tal fin, se hacen los descargos del investigado para que pueda ejercer su derecho a la defensa que está regulado en el artículo 29 de la Constitución. Se lleva a cabo una práctica de pruebas tanto de una parte como de la otra y se hace la valoración por parte del Comité de Control Social. Con base en esto se llega a una decisión de responsabilidad o no responsabilidad por parte del investigado y se hace el traslado al órgano competente, que en este caso es la Junta Directiva. Se notifica de la sanción, la cual va a ser graduada con base en la gravedad de la falta cometida. Eso tiene que estar previamente definido en el estatuto o en la reglamentación. Debe haber la posibilidad de presentación de recursos de reposición o en subsidio de apelación. Se resuelve por las instancias competentes estos recursos para darle fin al proceso. Este proceso disciplinario también se encuentra desarrollado en la nueva circular básica jurídica y lo que busca es que se conserve la disciplina social al interior de la entidad solidaria, pero también que se garantice el derecho a la defensa y la presunción de inocencia que trata nuestra Constitución. Hablemos nuevamente del manual de buen gobierno, el cual brinda a las entidades una herramienta que garantiza la sostenibilidad de las mismas y aplica políticas pulcras en las directrices internas, acorde con la naturaleza social y jurídica de la forma asociativa. Desarrolla algunos principios como son transparencia, objetividad, derecho a la información, etc. Regula los valores institucionales del fondo empleado, reserva la información, tratamiento de conflictos internos, incompatibilidades e inhabilidades y relaciones internas de servicio. Nuevamente los invitamos a que den lectura a este documento, lo estudien y sobre todo que lo den a conocer para que los asociados sepan cuál es la carta de navegación frente al buen gobierno solidario. Actividades que incorporan retroalimentación a los administradores sobre sus funciones, políticas internas de manejo, reportes periódicos, infraestructura interna, revelación sobre los riesgos financieros o legales, recursos, políticas de talento humano, políticas de auditoría interna, entre otras. Muy bien, hemos dado finalización a este módulo. Agradecemos mucho su participación y esperamos con este haber aportado al entendimiento de la importancia que tiene el Comité de Control Social dentro de las organizaciones. No olviden que en CIESAS estamos trabajando por el fortalecimiento de su entidad solidaria. Muchas gracias.